¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Reloj Profético, en un episodio más donde estaremos compartiendo el rol profético que está jugando hoy en día la profecía en nuestro planeta, en este lugar que conocemos como mundo. Y así que hoy damos también la bienvenida a nuestra hermana Connie González, que también es investigador bíblico y que estará compartiendo hoy, pues bueno, ahora sí, todo este acontecer mundial y cómo también debemos de estar preparados para lo que viene. Bienvenida, Connie. Muchas gracias, Manny. Es un honor estar aquí también en esta mesa de diálogo, donde vamos a poder compartir la palabra que nos está revelando el Padre a través de estudiar continuamente las Escrituras y ver lo que dejó plasmado para este tiempo en los sucesos que estamos viendo en la actualidad y poder así comprender de una manera ordenada las pistas que nos va dando y que dejó ahí en la Escritura para ir atando como cabos que de alguna manera como que han quedado como sueltos y es el tiempo en el que nos está mostrando las piezas claves para poder armar este rompecabezas. Efectivamente, y es que hoy tendremos el tema del día grande y temible de Yahweh. ¿Qué es este evento, este acontecimiento? Pues bueno, tendremos que analizarlo ahora sí a la luz de las Escrituras. Recuerde que nuestro deseo es que usted pueda recibir la información concreta, la información veraz acerca de estos acontecimientos y que por supuesto estemos preparados y listos para que podamos ahora sí también ser parte del remanente que Yahweh está preparando para su pueblo y para la salvación ahora sí de este día que vendrá y que sin duda es eminente, se llevará a cabo. Así que Connie, bien, platícanos con respecto al día grande y temible. ¿A qué está haciendo así a grandes rasgos la Escritura? Mira, vamos a analizar en esta porción la escritura del libro de Joel, en el capítulo 2, donde precisamente nos habla del día grande y temible de Yahweh. Está dividida en dos secciones, en dos partes. Es algo larga la profecía. Trataremos de abarcar la primera parte en este programa para ir dando paso a paso, detalle a detalle, los acontecimientos que están aquí plasmados en la palabra para que sean de preparación para nuestra vida y para también a la de aquellos que nos están observando a través del programa. La primera parte habla de algo literal que sucederá en estos tiempos, donde nos va diciendo con pistas que a lo mejor no estamos tan acostumbrados o familiarizados a lo que está aquí escrito, porque recordemos que la palabra es dada en un contexto hebreo y que usó a personas que estaban inmiscuidas en el ambiente hebreo, ¿sí? A judíos, y usó profetas que fungieron de alguna manera como comunicadores, como aquellas personas que fungían como los chofares que menciona la palabra para emitir un mensaje que les será dado y así que fuera de conocimiento de las grandes masas. En la segunda parte, que no abordaremos en esta ocasión, pero que la terminaremos, si el Señor lo permite, en el siguiente programa, habla del pensamiento y está muy ligado a la profecía del día final, del día grande y temible del Señor. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere que nosotros estemos haciendo para este tiempo? Primeramente, la indicación que nos dejó Yeshua, la primera indicación que Él dio: mirad que nadie os engañe. Entonces, estamos expuestos a que en base a la palabra, muchos han llegado a ella, han tenido acceso a ella, pero torciendo la palabra han expandido un mensaje que no es el que está escrito precisamente por desconocer el contexto en el que fue dado, el lenguaje que fue usado y el idioma que fue usado para comunicar este lenguaje o este mensaje. Por lo tanto, nosotros hemos estado estudiando el contexto, la cultura, el idioma y el lenguaje de cada una de las profecías que fueron dadas y tenemos que ir a consultar obviamente lo que es el hebreo, lo que es el arameo, lo que es también el paleohebreo para irnos profundizando o llegar a la raíz más perfecta, por así decirlo, para quitar todas las capas que se le han estado poniendo a la palabra en base a las diferentes traducciones.
Por esto es muy importante que vayamos a ver si es posible, si Yahweh así nos lo permite, detenernos en palabras claves para analizar estas palabras y hacer del conocimiento de las personas que no tienen el pensamiento ligado al contexto hebreo, para irlos familiarizando con estas palabras y que puedan entender el mensaje, porque de otra manera van a entender algo completamente diferente o distorsionado por el tipo de mentalidad que tenemos. Así es, y efectivamente ese ahora sí que es nuestro objetivo, es el principal motivo por el cual estamos retornando, ¿verdad?, a las raíces hebreas, porque el mensaje se hace todavía más enriquecido. El mensaje ciertamente con el tiempo, pues bueno, se le han añadido interpretaciones, capas, como lo mencionaba, se me hace un buen ejemplo el hecho de incrustar esas capas que no nos permiten ver más allá del significado que el mensaje de Yahweh tiene aquí en la Escritura. Y ciertamente Él usó a sus siervos, y esta palabra al final queda para todos nosotros, como también como un aviso, una precaución para que nos preparemos, ¿verdad?, principalmente. Y eso es lo que Joel también en su tiempo, cuando él está transmitiendo este mensaje aquí, pues bueno, está haciendo ahora sí que alusión al hecho de que el pueblo de Judá, a quien fue dirigido este mensaje, se preparara para esos momentos de crisis, ¿verdad? Así es, y fíjate que la indicación que nos hace el Padre, y luego que la vuelve a retomar en lo que conocemos como el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, nos hace una indicación muy importante. Es como pararnos constantemente delante de un espejo para poder observar lo que el Padre nos está mostrando. Las profecías, como en otros programas lo analizábamos, no son para indicarnos tan así un suceso en específico como para vislumbrar algo futuro, sino más bien están enfocadas para indicarnos a nosotros una línea de tiempo en la cual la generación que en ese momento esté pueda comprender el suceso en base a esa línea de tiempo. Ahora, nosotros nos encontramos en los tiempos finales. ¿Y por qué podemos corroborar que son los tiempos finales? Por las mismas escrituras que están frente a nuestros ojos en base a lo que en el mundo entero se está gestando. De esa manera podemos comprender que ciertas profecías están alineándose, marcando un tiempo específico. Y ahora con la escritura de Joel 2, hace mucho hincapié porque inicia principalmente con una palabra muy importante, de alarma. Y dice el verso 1, dice: soplad el shofar en Sión, suene la alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de esta tierra, porque ya está cerca el día de Yahweh. Esto es Joel capítulo 2, versículo 1. Entonces, ¿cómo empieza en este verso dando el mensaje? Soplad el shofar en Sión. Otras versiones dice la trompeta, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿por qué tendría que haber iniciado un mensaje con una frase así? Para nosotros que estamos estudiando ahorita la palabra, como lo mencionaste, y yendo al hebreo, yendo al arameo y checando los manuscritos antiguos, estamos un poquito ya más familiarizados con este tipo de palabras. Son hebraísmos de alguna manera que para el resto de las personas que nos escuchan y nos están quizás viendo, no les va a sonar familiar y no van a entender el significado de esta palabra. Quizás puedan entender la traducción cuando mencione trompeta, pero aún así les queda un poquito como obsoleto el uso de esta palabra para iniciar un mensaje. ¿Qué tiene que ver una trompeta para anunciar un mensaje? Inmediatamente lo que puede venir a mi cabeza es, pues es un instrumento musical. Así es. ¿Qué fin tiene el uso de una trompeta en un mensaje tan importante? ¿Sí? Vayamos, por ejemplo, pensando en ese sentido. Pero si nosotros nos vamos a cotejar la palabra en los manuscritos antiguos, en el hebreo, nos podemos dar cuenta que este instrumento de viento que hace alusión a emitir un mensaje muy importante, también físicamente pues es un cuerno de carnero, pero tenía una parte importante y todavía funge vital importancia en estos días, no solamente en estas profecías, sino que también es anunciado esta misma palabra en el Nuevo Testamento como señales que anuncian la llegada del Mesías.
Y es que esto precisamente lo que mencionas, Connie, acerca de la trompeta y el shofar, pues bueno, ciertamente uno como latino, como ahora sí con esta mente helénica, lo vincula pues con un instrumento musical, pero cuando nos damos cuenta que está relacionado con un shofar y empezamos entonces a investigar para qué sirven los shofares, nuestra perspectiva cambia totalmente y eso nos ayuda entonces a comprender lo representativo e importante que es el shofar en la vida cotidiana del pueblo de Israel, pero que también ahora es importante para todos nosotros, para los que hemos aceptado al Mesías y que estamos retornando a las raíces, porque sin duda esto es un llamado, el shofar es usado para el llamado de alerta. Pero ¿te parece bien si seguimos abordando este tema en el siguiente bloque? Vámonos a un corte y regresamos aquí a su programa Reloj Profético. Fíjate, Manny, que lo que mencionas, el uso del shofar, es importante que nosotros estemos familiarizados con ello al día grande y temible, y que está ligado, antes de que llegue el día grande y temible, a una fiesta de las 7 especiales de Yahweh. Hoy, aquellos que están predicando la palabra conforme a lo que ya está escrito, ¿verdad? Porque ciertamente hay muchos que están hablando de la palabra y de lo que han recibido, pero importante señalar que aquellos que estén apegados a lo que está ya escrito, Continuamos en su programa Reloj Profético y hoy nos encontramos hablando del día temible, el gran día de Yahweh. Ya sé que hace unos momentos hablamos acerca de la relación que tiene las trompetas con los shofares. Hablábamos que también las trompetas, pues bueno, en nuestra mente helénica están relacionados con un instrumento musical. Pero al momento de que nos vamos a estudiar qué es una trompeta, ahora sí, en la cultura hebrea, nos damos cuenta que es un shofar. Y el shofar, pues bueno, tiene muchos significados y también tiene muchos sonidos, los cuales, pues bueno, sirven de alerta para dar a conocer algún acontecimiento. Y es precisamente con lo que regresamos y continuamos hablando aquí con nuestra hermana Connie. Fíjate, Manny, que lo que mencionas, el uso del shofar, es importante que nosotros estemos familiarizados con ello, y los que nos están observando, que también son estudiantes o discípulos de Yeshua a través de la palabra, es necesario que empiecen a ir conociendo el significado de estas palabras que son importantes, y que el Mesías vemos que lo menciona como una señal de alerta que indica su retorno. Y por ejemplo podemos encontrar que la palabra shofar nos habla de brillo, de resplandor o de algo aceptable. Claro. ¿Por qué nos dice esto la palabra? Porque precisamente el shofar, cuando era tocado en medio del pueblo hebreo, anunciaba la presencia de Yahweh, y la manifestación de su presencia era o en resplandor, o en brillo, o en algo aceptable, como lo menciona el significado. Ahora, nosotros ahorita también mencionaste un toque de shofar, mencionaste varios toques que hay, pero mencionaste uno de alerta. Precisamente ese es el que nos vamos a centrar, porque esta profecía nos habla de ese toque de alerta, de ese toque de preparación, de ese toque de movilización, porque está ligado también a movilización, e iremos viendo el por qué. El sonido del shofar, en este sentido de sonar alarma, también significa como si fuera un llanto o un lamento. Y esto mismo lo vemos nosotros en Génesis 6, donde el Padre mismo ahí está hablando de que Él se contrista o se lamenta por la depravación en la que ha caído el ser humano, claro. ¿Sí? Y es como si también se esbozara un lamento o un quejido de la parte divina por la creación corrompida. Entonces, en el momento en que suena el shofar de alerta o de guerra, en esta escritura en específico nos habla precisamente de esto, de que se acerca el día de Yahweh, y de que Él lamenta que la perversión haya corrompido a la humanidad, haya corrompido a su creación, pero viene el tiempo en el que tiene que erradicar toda la maldad de sobre la tierra y todo aquello que se corrompió, de la misma manera como lo vimos en el Génesis, cuando llegó lo del diluvio, después cuando llegó lo de Sodoma y Gomorra. Son tiempos en los que Él ha ejecutado juicios
ha limpiado la maldad de la tierra y ha empezado nuevamente la formación del hombre. Pero el hombre ha tendido siempre a inclinarse por desobedecerlo y llevar una vida no agradable delante de sus ojos. Y vemos que esa corrupción ha ido avanzando, ha ido creciendo y que ahorita nos encontramos de alguna manera muy similar a los tiempos de Noé o a los tiempos de Lot en Sodoma y Gomorra, donde la perversión que existía en esas épocas, a nosotros también, y aunque seamos una época moderna, nos ha alcanzado la misma condición de depravación en el ser humano. Y la indicación del sonido de alarma que hace el Padre en el momento en que le da la revelación a Joel es para prepararnos, Maní, para lo que viene, y necesitamos entender por qué empieza precisamente con lo del shofar. Ahora, una pregunta con respecto a este tema del shofar. Pues bueno, sabemos que el shofar es utilizado hasta el día de hoy en la cultura judía, entre los israelitas y todos los que pertenecen a ese pueblo, pero ciertamente podemos ahora sí que vincular esto del shofar. ¿Será esa la trompeta que escucharán todos los pueblos de la tierra cuando suceda esto? Sé que hay una fiesta de los shofares, de las trompetas, ¿verdad? Y en cierta manera esa fiesta tiene relación con lo que estamos hablando del Así día es. temible. No me quiero adelantar, pero sí quisiera ahora sí que tú puedas darnos ahora respuesta a esta pregunta. ¿Escucharemos una trompeta común y ordinaria como la conocemos o escucharemos un shofar? Escucharemos un mensaje que alerta al día grande y temible y que está ligado, antes de que llegue el día grande y temible, a una fiesta de las 7 especiales de Yahweh. Lo mencionaste correctamente, la de Yom Teruah. Porque Yom Teruah, que significa día de trompetas, o el soplo del shofar, o el día escondido, ¿sí? O el día y la hora que nadie sabe, hace alusión al mensaje previo que se tiene que emitir anunciando los acontecimientos finales que vienen para todos los moradores de la tierra. Pero en ese día en específico sucederá lo que está escrito en la palabra, y Yeshua dijo que Él dará la orden, dice que dará la orden con voz de mando, con trompeta de Dios, para recoger a los escogidos que están dispersos entre los 4 puntos de la tierra. Ese es el día en el que será recogido el remanente de Yahweh, que está disperso en toda la tierra. Pero el mensaje del shofar, antes de que llegue ese día de resguardo, está sonando ya desde ahorita, porque tú y yo ahora estamos fungiendo como 8 shofares, donde el Padre Yahweh sopla a nosotros a través de la palabra y nos va indicando los tiempos que estamos viviendo, nos va alertando y preparando para también ser ese cuerno de carnero que Él sopla y vierte la visión o la profecía o la palabra, como lo hizo con los profetas, para emitir el mensaje y que salga y corra el mensaje a todo ser viviente que está sobre la tierra, porque el día se está acercando. Entonces, hoy aquellos que están predicando la palabra conforme a lo que ya está escrito, ¿verdad? Porque ciertamente hay muchos que están hablando de la palabra y de lo que han recibido, pero importante señalar que aquellos que estén apegados a lo que está ya escrito, fungen como shofares. Así es, Son primeramente. shofares que están ahora sí esparciendo ese mensaje que el mismo Yeshua mandó a que se hiciera. Pero fíjate que ahí todavía tengo la duda, me queda la espinita con respecto a este punto. ¿Escucharemos un shofar sonar cuando esto suceda? O sea, el sonido como tal, la armonía del shofar, la nota del shofar, ¿y qué es lo que nos anuncia esa nota? Bueno, si lo vamos a ir a una parte literal, hemos escuchado en los últimos años, y curiosamente para la fiesta de trompetas, y está registrado en años pasados, sonidos en el cielo que asemejan al sonido del shofar.
Y hemos, por ejemplo, detectado aquí lo que es en nuestro país, en México, lugares que en el día de Yom Teruah, el año pasado, por ejemplo, en México, en Guadalajara, en Monterrey, en Coahuila y en el otro país, el otro estado ahorita no me acuerdo, pero esos que te mencioné son los que hubo presencia de los sonidos de shofar en el cielo justo en el día que estaba entrando de la fiesta de Yom Teruah. Entonces se grabaron videos, se subieron los videos donde en el momento en que la gente que está observando las fiestas de Yahweh y estaba celebrando esa fiesta, como lo marca la Escritura, de reunirnos a estudiar y a convivir y a prepararnos para ese día, estuvimos siendo testigos de esos sonidos en el cielo, ¿sí? que son emitidos, curiosamente, hubo un análisis de una cápsula que emitió con agua sobre esos sonidos que estaban vertiéndose en el cielo, y con la tecnología que ellos tienen para ver los vientos de dónde vienen, ellos tomaron la muestra y midieron, y los vientos que surgían venían del norte. Muy bien. Entonces, eso que nos llama a nosotros la atención, porque en el norte está el trono de Dios. Las Escrituras nos dicen que en el norte está el trono de Dios. Entonces, si Él está ordenando desde el norte que salga el mensaje y que esté alertando también por sonidos, lo vamos a oír, ¿sí? Y si estamos familiarizados con ese sonido, vamos a entender por qué nos va a, de alguna manera, a estar indicando que el tiempo está muy cercano. Por lo tanto, si tú y yo ya estamos familiarizados con el sonido, que escuchamos ya físicamente el sonido del shofar, nos va a llevar a que estemos alertas al mensaje de la palabra para ubicarnos en que tenemos que estar preparados para el resguardo, porque eso es muy importante. ¿Quiénes son los que el Padre va a resguardar y por qué los va a resguardar? Ahora, dentro del resguardo, ¿van a estar de alguna manera protegidos del todo? ¿O va a haber también un proceso de prueba dentro del mismo resguardo? Así es. ¿Sí? Que no va a ser lo que va a estar viviendo hacia afuera, pero dentro del resguardo también va a haber un proceso de purificación. Ahora, con respecto a este resguardo, es lo que el Señor prometió en su momento, o sea, con el hecho de arrebatar, de raptar a su remanente, a su iglesia. Ahora te pregunto, ¿este resguardo va a ser solo para la iglesia o va a ser también para los judíos? Porque ciertamente ahorita lo que estamos tratando de esta profecía está dirigida a la casa de Judá, ciertamente, ¿sí? Ahora, ¿este resguardo es tanto para la iglesia y judíos o solo para la iglesia? Pero, ¿te parece bien si me respondes eso en un momentito? Vamos a un corte y regresamos aquí en su programa Reloj Profético con la respuesta a esta pregunta. El Padre nos dice algo al respecto por boca de Yeshua. Cuando Él menciona que dará la orden con trompeta de Dios para que los ángeles resguarden a los escogidos de los 4 puntos de la tierra, nos llama la atención una cosa, lo que viene en... Estamos de regreso aquí en su programa Reloj Profético y bueno, hace un momento lanzamos la pregunta a nuestra hermana Connie acerca de si en este resguardo, en este rapto, en este arrebatamiento, como también se le puede conocer, ¿será solo el remanente de la iglesia o también el pueblo judío? Bueno, aquí tenemos que tener claro una cosa. El pueblo judío no tiene todavía oportunidad de ser resguardado porque para ello hay una parte importante o una clave. Claro. Necesitarían reconocer a Yeshua como el Mesías. Mientras no reconozcan a Yeshua como el Mesías, no podrían ser resguardados. Pero hemos estado observando que ya hay sectores de Israel donde grupos pequeños o minoritarios de judíos están reconociendo a Yeshua como el Mesías. Por lo tanto, si ellos tienen la Torá
que nosotros ahorita también estamos adquiriendo, ya adquiriendo y estamos alineándonos a la voluntad perfecta del Padre estudiando la Torá. Entonces tenemos la Torá al igual que ellos, pero si ellos no tienen al Mesías, que es el testimonio que da fe y legalidad de esta Torá, entonces no entrarían porque no tienen las dos condiciones que se requieren para ser resguardados. Entonces, para ser resguardados hay esas dos condiciones. Hay esas dos Torá condiciones. y aceptar al Mesías Yeshua. Sí, porque el Mesías lo que va a hacer es que nos va a llevar, por ejemplo, nosotros que venimos de un contexto completamente fuera del hebreo y que estamos con una mente helenizada y que estamos en Occidente, necesitamos al Mesías para que el Mesías judío, Yeshua, nos lleve a la Torá. Y una vez que nos lleve, nos empieza a enseñar cómo caminar a través de esta, guardando los mandamientos. Esas dos condiciones las menciona constantemente los profetas y luego lo vemos también en Apocalipsis, que quien no tenga estas dos condiciones no van a poder ser resguardados. Ojo, Apocalipsis nos habla de que entonces el dragón irá con gran furia contra los descendientes de la mujer que tengan estas dos condiciones. Que el dragón hace alusión a Satanás, ¿cierto? Exactamente. Entonces, antes de que esto suceda, del resguardo viene una persecución, como ya hemos estado observando que sucede repetidamente cuando Yahweh empieza a traer una limpieza profunda. En este caso, Yeshua fue muy claro. Este proceso nunca ha existido en su clase, en su tipo, ni habrá otro semejante. ¿Qué quiere decir? Que puede ser semejante en las condiciones de sucesos que han estado pasando en la antigüedad, pero en profundidad va a ser terrible lo que vamos a estar viviendo. Por eso, el día grande y temible del Señor, que cae para el Yom Kippur, que es precisamente, hace alusión a ese día en específico, ¿sí? Porque es el día del perdón, donde solamente a través del sumo sacerdote podría recibir perdón de pecados el pueblo. Ya tuvimos la presencia de nuestro sumo sacerdote en la tierra, que vino precisamente a mostrarse, a darse a conocer y darnos a conocer el mensaje del Padre, y este es Yeshua. Por lo tanto, en esa fiesta de Yom Kippur, Yeshua tiene que aparecer para empezar a presentarse como lo marca la Escritura, ofreciendo esta ofrenda de expiación para toda la humanidad y hacerla palpable en ese momento por todas las situaciones que van a estar sucediendo en un mismo día. Es un día de luto, es un día de duelo, es un día de tristeza, como lo menciona esta profecía de Joel. Es un día de nublado y de oscuridad, precisamente porque se afligen las almas. En ese momento, si hemos tenido la oportunidad de aquellos que estamos estudiando la palabra y guardando estas fiestas, podremos ver que en ese día especial el Padre nos aflige durante todo el día, de manera que podamos ver todo lo que traemos guardado en nuestro interior, que estorba a la obra redentora del Mesías. Y es el día especial en el que Él es como si nos llamara a ponernos a cuenta para, si nos toca partir en las horas siguientes, estar preparados. Entonces, ahorita que comentas Yom Kippur, es la manifestación del Mesías en Yom Kippur, ¿cierto? Ajá. Eso es lo que podemos entender como, ahora sí, no su segunda venida, pero sí la manifestación para llevar a cabo este evento después de la tribulación y la gran tribulación, ¿cierto? Está dentro de todo este marco, precisamente, donde entra el día grande y temible de Yahweh. Sí, lo que pasa es que todo va a suceder en un periodo de 10 días. No es tanto, hemos estado teniendo eventos que hablan de los días que menciona la Escritura, de los 3 años y medio, porque son días de preparación como con azotes constantes que cada vez van siendo más fuertes y más constantes. Ajá. Pero el tiempo difícil va a ser de Yom Teruah a Yom Kippur. Y el día más temible, obviamente, va a ser el día 10, que es el día 10 del mes séptimo, que a nosotros nos viene cayendo para septiembre-octubre, ¿sí?
en base al calendario que nos rige a todas las naciones, el calendario gregoriano. Pero lo importante de aquí es tomar a consideración el movimiento o el resguardo que el Padre va a hacer en base a qué orden, cómo nos va a sacar o cómo nos va a mover y a dónde nos va a mover. Porque recordemos que en el tiempo de Noé, el resguardo fue en el arca. Claro. Pero el arca no fue a ninguna otra parte de la tierra. Estuvo dentro del caos, ¿sí? Siendo parte del caos, pero las personas que estaban adentro no tomaron parte de lo que estaba afuera, ¿sí? Pero el arca se quedó en medio del caos. De la misma manera, en este tiempo, también va a suceder lo mismo. Él ya tiene un lugar preparado para resguardar a todos aquellos que ya estén en proceso de irlo conociendo constantemente a través de sus solemnidades y de que estén entendiendo que tienen que purificarse para estar listos para ser resguardados. Pero el Padre nos dice algo al respecto por boca de Yeshua. Cuando Él menciona que dará la orden con trompeta de Dios para que los ángeles resguarden a los escogidos de los 4 puntos de la tierra, nos llama la atención una cosa, lo que viene en Números 10, en el verso 5 y 6. Dice, cuando toquéis alarma, se pondrán en marcha los campamentos que acampan al oriente, y cuando toquéis alarma por segunda vez, entonces partirán los campamentos que acampan al sur. Para ponerse en marcha se tocará con alarma. Ahora, nosotros estamos escuchando aquí que la Escritura nos dice que viene el toque del sonido del shofar. Este toque del sonido del shofar que vamos a escuchar es un largo y extendido donde va haciendo alusión de que o anuncia la presencia del Señor, no inmediatamente, pero que ya está en proceso de estar la presencia del Padre, de que se acerque el día. Pero ese momento escucharemos no solamente un sonido, sino serán 4 sonidos, porque esto nos lleva a la escritura de Números 2, donde nos indica cómo fueron acomodados, en qué orden fueron acomodados las tribus en base al tabernáculo de reunión. Y el orden en el que va a salir los campamentos es en base a cómo quedaron estructurados. Entonces, esto nos lleva a nosotros, Manny, a pensar en algo muy importante. Si nosotros desconocemos el orden o el acomodo que se le dio a las tribus para estar alrededor del tabernáculo, ¿sí? Y que la Escritura nos muestra aquí claramente que primero saldrán los campamentos del oriente. Ahora, si estamos viéndolo desde esa manera, ahora vayámonos al planeta Tierra. Ese mismo mapa de orden, estructurémoslo y pongámoslo en la Tierra, porque las tribus están dispersas. Claro. Solamente el Padre sabe dónde están, ¿sí? Podemos ser cualquiera de nosotros parte de alguna de esas tribus, solamente Él lo sabe. Ahora, si nosotros pasamos ese mapa de orden al contexto de la Tierra, para ubicarlo como viene en Oriente, en Sur, en Occidente y en Norte, ¿sí? Entonces estamos viendo un orden que empieza de derecha a izquierda. Curiosamente también como está la escritura del hebreo, de derecha a izquierda, y eso nos habla de una restauración, de volver a los inicios. Entonces, qué casualidad que la orden empieza para la movilización al sonido del shofar precisamente del oriente. Y las tribus que están en el oriente, nosotros podemos ver que está la tribu de Judá, Zabulón, ¿sí? e Isaacar. Las 3 tribus que están en el oriente. Y luego dice que se va hacia el sur, va hacia atrás. En el sur está Gad, Rubén y Simeón. Entonces, si vamos en ese mismo orden, seguimos con el occidente, donde nos encontramos con Efraín, con Benjamín y Manasés, y terminando en el área del norte, con Aser, Dan y Neftalí. En ese orden va a salir el éxodo masivo de entre todas las naciones que está profetizado en la palabra, porque hay un segundo éxodo. Entonces, este movimiento que de orden que promete el Padre
que se tiene que ejecutar, lo veremos en el siguiente corte, después del siguiente corte, porque nos vamos a llevar esta imagen para que la podamos visualizar y podamos comprenderla en el siguiente corte, después del siguiente corte, y regresar para explicarlo a profundidad y que tú puedas comprender de lo que se viene con este resguardo. Regresamos. Porque habrá gente que nos está viendo en este momento que no sabe dónde están las solemnidades, es más, no conocen esto de Yom Teruah, de Yom Kippur y todas estas solemnidades que pertenecen a las fiestas de otoño. ¿Cuál tú recomendarías los versículos o los... Ok, regresamos aquí a Reloj Profético y estamos analizando la movilización de los campamentos para la huida o para el resguardo o para el arrebatamiento, Manny, que el Padre nos está anunciando en su palabra y que nos lo deja plasmado por las profecías que estamos analizando, y en especial la de Joel 2. Connie, yo ahora con respecto a lo que estás compartiendo con nosotros, creo que es muy importante, pero me nace una duda. Fíjate que Mateo capítulo 24, 36 nos dice algo que el mismo Yeshua mencionó. Dice, pero aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero a lo largo de lo que nos has compartido, parece que tienes fechas exactas de cuándo ha de suceder. ¿Cómo has llegado a la conclusión de esto? ¿Y cómo tú desde esta perspectiva ves este texto de Mateo capítulo 24, 36? Ok. Él hace alusión, está hablando de un hebraísmo, porque dice el día y la hora nadie lo sabe. De hecho, la fiesta de Yom Teruah se le conoce en el contexto hebreo como el día escondido, como el día y la hora que nadie sabe. ¿Por qué? Porque es la única solemnidad de las 7 que tiene el Padre que inicia el día primero del mes. Y esto es cuando es el cambio de lunación, donde empieza un nuevo mes y donde la luna no está visible o perceptible al ojo humano y dura aproximadamente de 2 a 3 días la lunación o el proceso, para que podamos ver el destello de luz que indique que el día ya empezó y que arranca el nuevo mes. Por lo tanto, esa escritura de Mateo nos lleva precisamente a entender eso, y se ha malinterpretado todos estos años, porque él sí nos deja claro tiempos específicos. Nosotros sabemos que tiene que aparecer estas condiciones en la fiesta de Yom Teruah, pero no sabemos precisamente con exactitud el año del acontecimiento en sí. Pero sí sabemos que tienen que ser dentro de las solemnidades de Yahweh, porque también Él nos dice que una de las condiciones para que esto suceda, precisamente por el resguardo, habla de que rogad porque vuestra huida, dice, no sea ni en Shabbat ni en invierno. ¿Por qué no en Shabbat y por qué no en invierno? Porque en Shabbat, si nosotros vemos la escritura, en Shabbat no podemos viajar, ¿sí? Entonces, en Shabbat se está solamente para sentarnos y escuchar la palabra. De hecho, el pueblo hebreo, cuando fue sacado de Egipto, nos lo muestra la palabra, que salieron el día 15. ¿Sí? El día 15, dice, al día siguiente de Pesach, de haber ofrecido el cordero y pintado el dintel con la sangre del cordero, al día siguiente salieron fuera de Egipto y empezaron la travesía por el desierto, ¿sí? Porque en ese día 14, al término del día 15, o sea, era Shabbat. Claro. Después de ese día empezaron el peregrinaje. Entonces, de la misma manera nosotros, en el éxodo que viene de todas las naciones, el Padre también tiene que repetir exactamente lo mismo. Ahora, ¿por lo qué que pasó no? en Egipto. Exactamente, o sea, igual, no puede ser en Shabbat, como lo menciona Yeshua. ¿Y por qué no en invierno? Y no en invierno, porque en invierno no hay solemnidades del Padre. Solamente son dos épocas, 2 tiempos, en lo de primavera y las de otoño. Por lo tanto, tienen que ser dentro de esas solemnidades donde el Mesías tiene que venir a dar cumplimiento con estos sucesos. Ahora, Connie, me gustaría que nos compartas dónde podemos encontrar las solemnidades, ¿sí? Porque habrá gente que nos está viendo en este momento que no sabe dónde están las solemnidades, es más, no conocen
esto de Yom Teruah, de Yom Kippur y todas estas solemnidades que pertenecen a las fiestas de otoño. ¿Cuál tú recomendarías los versículos o los capítulos donde la gente puede estudiar acerca de este tema? Bueno, uno muy importante que se tendría que analizar, y yo creo que ese es un poquito ya más conocido, es el de Levítico 23, donde ahí nos habla en general de cada una de ellas, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nos vamos a ir buscando a profundizar en cada una de ellas, encontramos, por ejemplo, Éxodo 12, que nos habla de Pesach, para que podamos entender a qué se refiere este con esa evento en solemnidad, específico. ¿sí? Y la salida, porque de ahí nos menciona la salida. Y, por ejemplo, Éxodo 19 también nos muestra el peregrinaje de Egipto y nos marca el momento en el que tuvo que salir el pueblo, y va haciendo un conteo de tiempos, porque, por ejemplo, Éxodo 19 empieza justamente el capítulo hablando de un tiempo. Dice, al tercer mes de la salida del pueblo de Egipto, y empieza a detallar los sucesos que vienen. Entonces, nos va indicando tiempos para que nosotros vayamos comprendiendo la evolución, y que el Padre sí nos deja claro los tiempos para que podamos entender a qué se refiere con ello. No son nuestros tiempos, pero sí son los de Él, pero nos va indicando a través de la palabra, en base a los acontecimientos que nos rodean y las características de estos, nos indica el tiempo que viene y el cumplimiento de estas solemnidades. Entonces, recapitulando un poquito con respecto a este tema, el día grande y temible de Yahweh es inevitable, pero antes de que esto pase, va a haber un resguardo, ¿cierto? Va a resguardar el Señor a sus elegidos, a su remanente. Así es. Y por lo que nos estás compartiendo, Connie, todo este remanente pues va a venir de oriente, de occidente, del sur, del norte, van a venir, y de acuerdo a lo que el Señor está estableciendo, pues bueno, va a marcar una pauta de cómo debe hacerse entonces este resguardo. Como el Éxodo, así como fue en Egipto, así de la misma forma será, como fue con Noé en el arca, también de esta forma será. Ahora, déjame confirmar esta parte. El resguardo es para la iglesia y para los judíos que acepten a Yeshua el Mesías, ¿es correcto? Sí, porque ahorita tenemos un pequeño grupo de personas judías que están reconociendo a Yeshua como el Mesías. Por supuesto. Entonces, este remanente que también ha sido probado, sí, porque en donde se encuentran, en tierra de Israel, son repudiados por reconocer precisamente ese nombre, sí, porque ese nombre dentro del ambiente judío en tierra de Israel lo tienen como un tabú. ¿Sí? De hecho, ellos le mencionan que su nombre se ha borrado. Sí, es totalmente como una maldición, para ellos, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, también son parte, este pequeño grupo de personas que también van a ser parte de este resguardo, porque tienen las características para ello. Tenemos que tener la Torá, los mandamientos de Yahweh, y el testimonio que es Yeshua. Es precisamente lo que dice el Apocalipsis, ¿verdad? Exactamente lo que dice el Apocalipsis. Porque si aquel que cree en el Apocalipsis, el cristiano actual que cree en el Apocalipsis, que sabe que ahí está descrita la profecía, los acontecimientos que están por venir, y que precisamente también el Apocalipsis hace mención del día grande y temible de Yahweh, nos dice que tenemos que tener los mandamientos, la Torah de Yahweh, pero también el testimonio de Cristo, el haber reconocido a Yeshua. Entonces eso totalmente nos queda claro. Ahora, siempre ha habido esa controversia, y si eres judío, ¿qué? Y si no eres judío, bueno, siempre ha habido esa separación, ¿verdad? Que nos han enseñado por mucho tiempo. Pero ciertamente ahora nos queda claro el punto de que tanto la iglesia como los judíos que acepten al Mesías y que guarden la Torah serán parte de este resguardo. Así es. Hay algo muy importante antes de que se nos termine el tiempo, porque nos habla la palabra de que hay una característica importante sobre el resguardo, ¿sí? Sobre el resguardo, porque nos da pistas el Padre de la Escritura en Isaías 26, y nos dice lo siguiente: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra detrás de ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la indignación. Esta palabra hace alusión al día grande y temible de Yahweh. He aquí, Yahweh sale de su morada para castigar la culpa del morador de la tierra. La tierra descubrirá la sangre derramada y no encubrirá ya más los asesinados en ella. Entonces,
como esta escritura también encontramos Ezequiel 20, donde también nos habla precisamente de este tema. El Padre ya tiene un lugar para resguardar al pueblo en el momento del caos. Y tiene mucho que ver y está relacionado con el peregrinaje de Israel por todo el desierto al salir de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. También nosotros, los que estemos contemplados en este resguardo, si tenemos el testimonio de Yeshua y tenemos la Torá, entonces, y nos estamos, como dice la orden del Padre, limpiando nuestras vestiduras constantemente a través de la palabra y viviendo lo que nos muestra en ella, entonces vamos a ser contemplados para ese resguardo y estas escrituras nos deben de interesar. ¿Por qué? Porque entonces el día que se acerque el momento preciso, nosotros tenemos que estar preparados, porque quizás no sabemos la manera exacta de cómo Él nos vaya a llevar a ese lugar, pero tenemos escrituras como el caso de Felipe y el eunuco, donde Felipe iba camino a un lugar distante a donde venía el eunuco. El eunuco Claro. venía de celebrar Pesach y venía meditando en la escritura de Isaías 53, cuando el Padre le da la orden a Felipe de ir al encuentro del eunuco. ¿Y qué hace? Lo arrebata de un punto de la tierra donde estaba Felipe y lo pone justo en el camino donde venía el eunuco. Entonces, de alguna manera o algo semejante a eso, el Padre va a hacer con todos aquellos para sacar a todo el remanente que está disperso en toda la tierra en este segundo éxodo y llevarlo hasta ese resguardo. Maravilloso, pues ahora sí que se nos acabó el tiempo, queridos hermanos. Pues bueno, les invitamos a que vean esta segunda parte, Connie, nuevamente para compartir este tema que estamos hablando, que es muy interesante, y también quitar varias ideologías, ¿verdad? Varias ideas que tenemos con respecto a este tema, y lo único que debe ser importante es prepararnos y estar listos para ese día y no ser parte del día temible, grande de Yahweh, donde vendrá destrucción masiva. Nos vemos en una próxima. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede encontrarnos en nuestra página web www.veracidadchannel.com. Gracias, Connie, y que tengan una excelente tarde.